gracias a todos por su tiempo. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a dar este tema que en lo personal a mí me encanta. La parte de la toxicología laboral es algo muy, muy interesante para mí. De hecho, fue uno de los principales motivos por los cuales estudié esta hermosa especialidad. Y pues vamos a tratar de resumirlo lo mejor posible. Voy a tratar de darles algunos detalles. Lo principal que voy a estar buscando es que nos pongamos a reflexionar un poquito sobre los riesgos a través de la toxicología de lo que vivimos día a día en cada una de nuestras empresas, ¿sale? Entonces, miren, aquí quisiera empezar con esta imagen. ¿Alguien por ahí de los compañeros que se anime? ¿Quién es? ¿Quién me puede decir quién es? Les voy a dar una pista súper fácil. Se considera el padre de la toxicología. ¿Alguien por ahí que quiera abrir su micro y que nos diga quién es? O que nos ponga por el chat. Padre de la toxicología. Les voy a dar otra pista. Él hace esta famosísima frase. Dice, todo es veneno, nada es veneno. Solo la dosis hace al veneno. ¿Alguien sabe quién es? Por ahí en el chat, alguien que se dime, o alguien que abra su micro y que nos diga. Ah, pues bueno, les presento al padre de la toxicología, que es Paracelso, un físico, astrónomo prácticamente medieval alemán, que es el padre de la toxicología, que él nos enseña esta famosísima frase y la voy a tratar de explicar con un ejemplo muy sencillo. ¿Sabían que el agua es tóxica? Si ustedes consumen agua en exceso, hay un síndrome de intoxicación por agua, para que se den una idea. Entonces, con esto creo que trato de resumirlo lo mejor posible, como solo la dosis es lo que hace al veneno. Lo mismo que los medicamentos, tomamos sustancias químicas para curarnos porque tomamos la dosis adecuada. Si la tomamos en una dosis mayor, puede haber cuadros de intoxicación. Y lo mismo con un montón de sustancias, ¿sale? Pues recuerden, esta frase nos dice todo a través de la toxicología. A ver aquí rápido en el chat. Mateo Dorfila, no es Mateo, pues era Paracelso. Muy bien, entonces miren, generalidades. Primero, definimos un riesgo químico. Es el que se produce por la exposición no controlada a productos químicos o sustancias químicas que pueden derivar en efectos agudos o crónicos en la salud y en la aparición, obviamente, pues de muchas enfermedades, ¿no? Se van manifestando. Lo más importante que podamos entender es que la mayoría de estos efectos, la toxicología, la tenemos que entender a través de un microscopio. La mayoría de las sustancias químicas o de los elementos que puedan generarnos toxicidad, hablemos de radiación ionizante, de toxinas, de otras cosas, la mayoría tienen efecto a nivel celular. Si podemos entender la toxicología como cómo funciona a nivel celular y que la célula daña un órgano y que un órgano daña a un sistema, nos va a ser más fácil entender cuál es el mecanismo de acción y también cómo es que podemos atender un caso de estos. ¿Sale? Entonces aquí tenemos dos conceptos muy interesantes. Dice, el tóxico es toda sustancia química, la cual una vez que ingresa al organismo, por cualquier vía, ya saben que tenemos tres principales vías, que es la vía respiratoria, la digestiva y la cutánea. Dependiendo de la dosis, como nos decía Paracelso desde la Edad Media, la concentración que tenga, no es lo mismo tener un intoxicado por hidróxido de sodio que venía diluido al 5% a que lo haya tenido contacto con el hidróxido de sodio al 100%, ¿no? Entonces la concentración es otra cosa muy importante que deben de considerar. Y todo esto, estos factores, la dosis, la concentración, la base de estos es el tiempo. Por cuánto tiempo estuvo en contacto o con la exposición inhalatoria, es el pilar principal del tiempo. ¿Sale? Entonces esto va a actuar sobre un sistema biológico específico. Hay algunas sustancias que tienen un órgano blanco muy, muy determinado. Por ejemplo, voy a hablar de un fármaco famosísimo, el paracetamol. El paracetamol causa falla hepática. Su órgano target es el hígado. Y así un montón de sustancias químicas a diferentes lugares. Y obviamente esto causa alteraciones morfológicas o funcionales que se traducen pues en enfermedad o inclusive la muerte, ¿no?
Hay muchos casos de tóxico cuando hay intoxicaciones que generan la muerte, inclusive inmediata, y esto va en base a la dosis, concentración y al tiempo de exposición. Son esos los tres principales pilares que deben de considerar, ¿vale? Y tenemos otras dos variables bien interesantes que son los efectos agudos o crónicos, ¿no? Los efectos agudos, la mayoría de las veces son accidentes, lo vamos a ver ahí en un videito, y los efectos crónicos son hasta cierto punto los más nobles, pero son los que nos hacen quedar peor. Porque si tenemos un intoxicado crónico, quiere decir que durante mucho tiempo no hicimos nada. Así, a eso se resume. Que estuvo en contacto nuestro paciente con esa sustancia, y estuvo en contacto, y durante meses o años no hicimos nada, y la persona pues puede sufrir algo muy grave a través con la aparición de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, miren, los productos químicos pueden provocar consecuencias locales o sistémicas según la propia naturaleza del producto y la vía de exposición. Aquí les voy a dar un ejemplo específicamente de una toxina. Toxina, material biológico, una araña muy famosa en Querétaro, que es la araña violinista. Por ejemplo, esa cuando muerde tiene un efecto local, produce necrosis de la piel en la zona de lesión. ¿Sale? Contra un efecto sistémico como la araña la viuda negra normalmente tiene un efecto sistémico, produce parálisis respiratoria, de afuera tiene otra sintomatología, no es tan localizado, ¿sale? Y esto también pues depende de la naturaleza del producto y la vía de exposición, por donde entró, ¿sale? ¿Quién de ustedes me puede decir que es la vía de exposición la más peligrosa o donde más puede haber superficie de absorción o con mayor riesgo? ¿Cuál creen que sea esa vía de absorción? ¿Digestiva, cutánea o respiratoria? Bien, ¿quién se anima? Abran su micro, no pasa nada. Estamos aquí todos para aprender. A ver, acá tengo en el chat. Piel, cutánea, ¿alguien más? Mira, la piel es una vía de exposición, es muy grande la longitud que tenemos como vía de exposición. Sí podemos tener sustancias que penetran sin problema la barrera de la piel, pero tenemos una vía que es todavía mucho más rápida, que es la inhalatoria. La inhalatoria es la vía más rápida por donde puede penetrar una sustancia. Ahora también, imagínense, estamos hablando pues de una sustancia que sea volátil, ¿no? Un gas o algo así, no puede entrar un aceite por la nariz, ¿no? Y respirar todo. Entonces, pero sí efectivamente, ¿no? Podría ser la inhalatoria en segundo lugar, claro que es la piel. Y yo repito, todo es dependiendo del tipo de la sustancia y la naturaleza que tenga esa sustancia o el efecto sobre el sistema, ¿no? Entonces, miren, algo bien importante, la OIT estima que las sustancias peligrosas acaban con la vida de 438,000 trabajadores al año. O sea, casi 500,000 de trabajadores se mueren por sustancias químicas peligrosas, ¿no? Y de esto causa el 10% de cáncer de piel detectado y se atribuye a exposición laboral. Entonces, si se dan cuenta, pues es una tasa muy alta, muy alta. Obviamente en México quisiera creer que andamos por ahí, ¿no? No hay muchos registros. Pues miren, riesgos relacionados con la utilización de productos químicos. Vamos a irlos viendo rápidamente uno por uno. Pregunta de examen. Las personas, cómo va la cadena, cómo lo usan, a qué concentración lo usan, cada cuándo lo cambian. Yo creo que no. ¿Sale? La segunda que tenemos es la inexistencia de hojas de seguridad por producto. Muchas veces podemos conocer en algún proceso, no sé, que tenemos fosfato de hierro ahí en cierto proceso, pero cuando nos hablan o queremos saber algo más allá de esa sustancia, pues no sabemos ni dónde, ¿no? Ni dónde buscarla. Entonces, yo también les pregunto si en realidad todos tenemos nuestras carpetas de hojas de seguridad cerca de las áreas donde tenemos esas sustancias químicas, pues para consulta de todo sería lo más adecuado. ¿Sale? Este es otro de los riesgos relacionados, que hay inexistencia de hojas de seguridad. Les voy a ser muy honesto, hay veces que encontramos una sustancia química X en un proceso y cuando revisamos el registro de esa sustancia, no existe ni siquiera en el registro. O sea, ni siquiera tenemos el registro de la sustancia y mucho menos la hoja de seguridad. ¿Sale? Para eso ustedes deben de hacer un protocolo desde el área de compras
para que el cliente o el usuario que vaya a meter esa nueva sustancia, desde compras le pida al proveedor que les entregue las hojas de seguridad actualizadas en inglés y en español. Y sobre eso ustedes tienen que ir haciendo sus carpetas, ¿no? Otro, falta de etiquetas de identificación en los envases. Pues, ¿cuántos envases no tenemos por ahí? Los propios trabajadores, pues por iniciativa, ¿verdad? O les surge o no encontraron y ya se agarran ahí cualquier, inclusive atomizadores, ¿no? Que ahorita están muy de moda los atomizadores de alcohol gel o de cloro, pues lo agarran para meterle cualquier otra sustancia y me ha tocado ver un par de casos donde hay reacciones, ¿no? Y obviamente no hay ni etiqueta, luego ni ellos saben qué tienen ahí. Llega el del tercer turno y no tienen ni idea qué le pusieron a la garrafita, pero ahí está. 4, falta de procedimientos de trabajo. Muchas veces les explicamos, ¿no? Oye, tú vas a trabajar así, esta es la sustancia y dale, ¿no? Nada más ponte, pero él no sabe si se vierte primero, después, va al inicio, a la mitad, se diluye, no se diluye. A veces no tenemos procedimientos de trabajo que sean muy claros, cuál es el flujograma de cómo se debe de trabajar con esa sustancia en particular. ¿Sale? Otra, esta es una de mis favoritas, malos hábitos de trabajo. A mí me encanta ir, tenemos un área especial que se llaman las pruebas de quemado, donde siempre que voy les abro su cajón. Y esta foto es real, jóvenes, ¿eh? Parece dulcería, ahí tienen cacahuates, doritos, luego yo hasta les ando comprando ahí mugre y media. Señores, en un área donde hacen pruebas de quemado con ácido nítrico y clorhídrico, se la pasan comiendo. Y una vez ya me tocó atender una quemadura con ácido clorhídrico, porque estaba impregnado de esos guantes con el ácido, pero agarraba su bolsito de cacahuates y se los acercaba a la boca, pues él solito se fue inoculando y se fue. Entonces, cuidado aquí con los malos hábitos de trabajo, principalmente la ingesta de alimentos, con la manipulación de sustancias químicas. 6, falta de capacitación, información y entrenamiento de los trabajadores sobre riesgos a los que están expuestos. ¿Cuántos de nosotros llega el operador y en su entrenamiento decimos, tú dale, esto se hace así, y Juanito te va a enseñar cómo, y Juanito le enseña algo que a él le enseñaron? Y nunca entramos ni el área de seguridad ni el área del área médica, pues enseñarles, ¿no? Explicarles, oye, mira, esta sustancia es peligrosa por A, B y C, se debe de manipular así, no la mezcles con esto, tu EPP es se usa el EPP así. La mayoría de veces sí lo hacemos, pero la realidad es que luego se nos va, ¿no? La falta de especificaciones técnicas y procedimientos para la compra de productos químicos. Fíjense que esto es algo bien interesante. Por aquí hace muchos años teníamos inclusive sustancias que eran cancerígenas. Entonces, de nuestros procedimientos actuales que estamos haciendo es antes de que entre una sustancia química, tiene que haber una evaluación desde el que solicita la sustancia, la valida el área de seguridad, la valida compras, la valida el servicio médico, se hacen análisis y si se detecta que tiene algo de alto riesgo, posibilidad de ser cancerígena, pues se rechaza o se condiciona o se busca la sustitución, pero ya viene desde antes de que entre la sustancia. ¿Sale? Entonces esto les puede ayudar mucho a que no compren ahí un monstruo que después ya no lo puedan retirar. ¿Sale? Falta de un lugar adecuado para su almacenamiento. Este también llega a ser muy común, ¿no? Tenemos un montón de sustancias químicas expuestas al sol, poca ventilación, lugares cerrados, etcétera. Muchas veces no tenemos ni los contenedores adecuados, por ejemplo, para flamables, estos contenedores famosos antiinflamas. Y pues si juntamos la suma de todos estos riesgos, pues va a pasar lo que tiene que pasar. Tarde o temprano va a haber un incendio o algo peor, va a haber una explosión. ¿Y qué creen? Va a pasar esto. Es prácticamente algo inevitable con el resto de las consecuencias para la vida y para las instalaciones que pueda haber. ¿Sale? Y no me refiero, señores, cuando estamos hablando de una emergencia química, no solo se pone en riesgo la vida de los trabajadores, ¿eh? Se pone en riesgo la vida de la comunidad que está alrededor de la planta, las plantas hermanas, y si es una nube de algún gas raro, químico maligno, y se mueve esa nube, se va a ir a la comunidad, ¿eh? Entonces, cuidado con este tipo de situaciones. Pues miren, hablando específicamente de toxicología laboral, es una ciencia que estudia el origen y la naturaleza de los efectos tóxicos provocados por la exposición a los agentes químicos en organismos vivos. Agentes químicos es la mejor forma de definirlo. Me refiero a sólidos, líquidos, gases, en cualquiera de sus presentaciones. Eso es lo que puede considerarse como el agente químico y es el efecto ante un organismo vivo, ¿no?
Un agente tóxico es una sustancia o preparación que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puede implicar riesgos graves, agudos o crónicos a la salud. Esto es un agente tóxico. Y la toxicidad es una expresión usada para medir el grado tóxico o venenoso, por decirlo de alguna forma, de algunos elementos o de algunos agentes químicos. Y se refiere a la capacidad de una sustancia que pueda causar efectos perjudiciales. Ustedes saben que en el Sistema Global Armonizado, NOM 018, hay un montón de clasificaciones para decirnos que si es tóxico, si es corrosivo, irritante, etcétera, etcétera, ¿no? Hay unas clasificaciones muy específicas inclusive sobre la toxicidad, y aquí está uno de los pictogramas. Entonces, nada más recordando, tenemos las tres principales vías de ingreso de cualquier agente, que puede ser vía inhalatoria, que recuerden que la superficie de los pulmones, si agarramos un pulmón de un adulto de 1,70 y desenrollamos alveolo por alveolo, podemos cubrir una superficie de 70 metros cuadrados. ¿Vale? Es una superficie muy grande, estoy hablando casi de una cancha de tenis. Eso es lo que es la superficie de absorción que tiene un pulmón. Y aparte respiramos 18 veces por minuto. Y si el trabajador está agitado, está asustado o por la propia actividad de su trabajo, incrementa la frecuencia cardíaca, puede respirar hasta 30 veces por minuto. Entonces, imagínense el intercambio y todavía para colmo entra la sustancia directo al eritrocito y el eritrocito se lo lleva al cerebro, a todos lados, en segundos. Entonces, por eso aguas con esta vía de penetración por la inhalatoria. Obviamente, en segundo lugar, tenemos la absorción cutánea, considerando que todos los alcoholes, hidrocarburos derivados del petróleo tienen una facilidad especial, como no son lipofílicos, pues se atraviesan la barrera como si nada y se meten a la piel y de ahí inclusive pueden llegar torrente sanguíneo y todo. Digo que el ejemplo más claro es, recuerdo un taller de hojalatería y pintura donde uno de ellos tenía ciertas características de intoxicación, se midieron los metabolitos en orina, salieron muy altos, pero él durante el proceso de pintura traía todo el equipo, entonces no entendíamos realmente dónde estaba, entonces creíamos que en casa él hacía algo extra y se ganaba una lana. Entonces ya cuando termina la jornada veíamos que ya que se iban a despintar, se quitan todo el equipo y agarran thinner y se despintan las manos con thinner y la cara, pues ahí está la absorción. ¿De qué sirve tanto equipo si al final de la jornada sí se despintaban todos, ¿no? Ya están absorbiendo el thinner. Y por último, pues la digestiva, ¿no? Que esta normalmente es accidental, puede ser autoinfligida, es muy rara, pero que también es un cohete, ¿no? Porque la mayoría de las sustancias uno, no provoques el vómito, dos, trata de dar algún elemento para neutralizar, ya llámese desde carbón activado o diluyentes, lavado gástrico, y es un cohete, ¿no? Por toda la absorción que tiene. Les voy a contar un caso terrible que una vez nos tocó en un hospital, ahí cuando estábamos rotando en Veracruz, que llegó un niño chocado porque los papás venían en el carro, se dieron cuenta que el avioncito que traía ya no hacía sonido, vieron al niño raro y vieron que le faltaban las pilas al avión, entonces dijeron, se tragó las pilas, y efectivamente se tragó las pilitas, esas pilitas redondas. El problema de esa mugrosa pila, aguas, es muy, muy peligroso porque la pila no baja, normalmente por la forma que tiene y la humedad del esófago, se queda pegada a la pared del esófago, pero empieza a quemar la pared digestivas y no solamente pensemos en el químico, ¿no? El que se ingirió el cloro, cosas comunes, piensen en algo más. Y a partir de miles de casos reportados así históricamente, la mayoría de los juguetes ya traen un tornillito de seguridad precisamente para evitar ese tipo de funciones, ¿no? Es un ejemplo de la vía digestiva. Quiero hacer un énfasis rápido para hacer una diferencia entre toxicología y toxinología. La toxinología, la ciencia que estudia las toxinas biológicas producidas por la naturaleza, la mayoría son por animales. La toxinología hace expertise en efectos de los venenos a través de un montón de especies animales y cuáles podrían ser sus antídotos. Dentro de los más comunes, pues tenemos las famosísimas medusas, o hay unas chiquitas que en México les llamamos agua mala. No sé si les ha agarrado alguna vez una mugre de esas. A mí ya me tocó una quemadura por agua mala en un brazo y sí es muy, muy doloroso y dura muchas horas.
También tenemos pues muchos ofidios, que son muchos alacranes, ¿no? Y hay que ver diferentes características para ver cuáles son venenosos. Hay hay una gran variedad de serpientes, ¿no? Que también pueden llegar a ser muy venenosas. Y en particular quiero hacer un énfasis en estas dos arañitas, que ya les había dicho que sí hay mucho en el estado de Querétaro y pueden tener casos de por este tipo de intoxicaciones. Ah, claro, sí, es muy, muy doloroso. Aquí creo que el buen Oscar también ya le pasó. Entonces, miren, en el estado de Querétaro rápido hay dos tipos de arañas. Uno es la violinista, porque en la parte de su cefalotórax tiene este violín. ¿Sí lo ven? Por eso se llama la violinista. Realmente es una arañita pequeñita. Es una araña que mide no más de 2, 3 centímetros máximo. Se asusta con el humano, no es agresiva, pero le encanta meterse a lugares así especiales como zapatos, sillas, etcétera, etcétera. Entonces, más de una vez se la pueden encontrar. No les miento, el día de ayer en la noche agarré yo una violinista, de hecho la tengo en un frasco y simplemente estaba en la pared de su casa, mi casa, y tenía yo la curiosidad, la atrapé y cuando la vi era una violinista y estaba como si nada en la casa de ustedes. Y segundo, la viuda negra, ¿no? La famosa viuda negra. Y adrede les pongo esta imagen. Esta imagen es una variedad de viuda que se llama la albina. Es muy característica de zonas calientes como aquí en Querétaro. Y muchas veces ven esta araña que claro que tiene su reloj de arena en la parte del abdomen, pero como no es negra, perlada, muy hermosa, dicen, no, esta no es viuda negra. Claro que es viuda negra y es muy tóxica. Les presento, vean sus patitas, es blanco con negro, tiene este color como más güero, por eso se llaman la albina, es más amarillita, pero es una variedad de viuda negra, ¿sale? Hasta aquí mis comentarios. Esto de la toxinología es una rama fabulosa que por aquí podemos hacer sesiones y sesiones de este tipo de intoxicaciones. La clasificación en general de las sustancias químicas, las puede haber de sustancias irritantes, sustancias asfixiantes. Aquí hacemos un paréntesis, puede haber asfixiantes simples, como lo es el oxígeno, el monóxido y el dióxido de carbono, donde al momento de concentrarse en una atmósfera, lo único que hacen es desplazar el oxígeno. Así, por eso se llaman asfixiantes simples. Llegan todas las pelotitas, ven al oxígeno y sacan al oxígeno de ahí. Dicen, ya, este es mi territorio, y lo sacan y ahí se quedan. Y tenemos otros que son asfixiantes mitocondriales. Esos son muy peligrosos. Inhiben las cadenas respiratorias a nivel del ciclo de Krebs en las mitocondrias y es irreversible. Necesitan a fuerzas antídoto. ¿Vale? Y desafortunadamente la mayoría de estos pacientes fallecen, ¿no? Como el ácido sulfídrico, el sulfídrico, ¿no? Es un asfixiante mitocondrial, los cianoacrilatos, el acrilonitrilo, todos esos, los cianuros, todos esos son asfixiantes mitocondriales. Hay anestésicos y narcóticos, ¿no? Un montón de drogas. Ustedes saben, por ejemplo, me llamó mucho la atención la última vez que presentamos el BLS y el ACLS, que hay un capítulo sobre intoxicación por narcóticos, prácticamente por opioides, y te enseñan cómo usar el flumacenil ya como procedimiento, porque una de las principales causas de paro en Estados Unidos es el consumo de opioides, al grado que ACLS ya lo mete en un capítulo de intoxicación, cómo atender al intoxicado, pasas dosis del fluma antes de iniciar el RCP, y eso le da mayor posibilidad de sobrevivir al paciente. Entonces, imagínense, esto cada vez va a ser mayor. Ustedes recuerden que ahorita la guerra con el narco para el consumo de drogas ya no es marihuana, ni es la coca, son opioides. En efectos sistémicos. Hay neumoconióticos, carcinogénicos o carcinógenos, teratogénicos, que son estos que producen malformaciones en los fetos. Hay mutagénicos que producen alteraciones en el ADN principalmente. Hay aquellos que son sensibilizantes, que conocemos como alergenos, que son principalmente para vías respiratorias o piel. Se me hace muy interesante, pero ahorita nos metemos a tu pregunta, Oscar, ¿vale? Para seguirnos un poquito. Miren,
quiero definir, esta definición de intoxicación se me hace maravillosa, nos la define la jefa del servicio de toxicología del Hospital Juárez en Ciudad de México. Es uno de los mejores hospitales que hay para toxicología. Ellos son expertos, obviamente ven mucho tóxico farmacológica y tóxico pediátrica, toxinología, pero también saben de tóxico industrial. Y la jefa del departamento lo definió de una forma magistral que a mí me encantó. Dice, una intoxicación es un trauma múltiple de origen químico. Así de fácil. Entonces, la primera pregunta que le hicimos, oiga, doc, trauma múltiple, ¿en dónde? Pues en todas las células del cuerpo. Ay, cañón, nos dejó reflexionando y como media hora así, de uno de esos viajes astrales que se echa uno, imaginándose de todo lo que pasa a nivel celular. Pero es real y así de sencillo lo define una intoxicación. Y sí, es un trauma múltiple de origen químico a nivel celular. Y es causado, pues, por todo lo que habíamos dicho, ¿no? Aquí nada más le agrego los disruptores, que en la clase anterior hablamos de disruptores endocrinos, ¿no? Tipos de intoxicaciones. Tenemos varios tipos de intoxicaciones. Pregunta de examen. La intoxicación aguda, que es cuando aparece un cuadro clínico patológico o alguna manifestación ya sintomática fuera de lo normal por la absorción de una o varias dosis o exposiciones a un agente. Recuerden que hay unas sustancias químicas que son muy peligrosas, que basta con que el trabajador ahí medio abra, inhale y pum, ya, eso fue todo, ¿no? Por ejemplo, hablemos del amoníaco, hablemos del sulfídrico, del acrilonitrilo. Hay un montón de sustancias con que basta que expongamos un poquito de esa sustancia y es suficiente, ¿no? No es repetitivo, inclusive, de tener varias dosis. Con una suficiente, hay un trauma múltiple de origen químico a nivel celular y el tiempo de exposición normalmente manifiesta en menos de 24 horas. Por ejemplo, la mayoría de los gases ácidos, cuando hay una exposición a la sustancia, pueden presentar edema agudo pulmonar 24 horas posterior a la exposición. Ustedes ven al paciente, lo atienden, ven que está todo bien. Ese paciente tiene que hospitalizarse y quedarse en observación al menos 2 días, porque lo más común es que en 24 horas hagan una edema agudo pulmonar por la reacción química, principalmente con vapores de ácidos. El mejor ejemplo es el gas cloro. ¿Vale? La subaguda tiene un menor grado de severidad, pero ocasiona algunos trastornos a nivel biológico y el tiempo de exposición puede llegar a durar días o semanas. ¿Sale? Entonces se llama subaguda, obviamente no es tan severa, normalmente no genera la muerte en corto tiempo, pero sí puede empezar a generar falla orgánica en diferentes lugares. Por ejemplo, les explicaba el caso de los que inhalan los vapores del mercurio. Imagínense los que inhalan solventes, cómo va destruyendo, tiene una afinidad específica por el lóbulo frontal en la parte cerebral y son neurotóxicos y poco a poco van generando algunos síntomas de toxicidad. Desafortunadamente en México tenemos mucha gente que usa los inhaladores y les va literal destruyendo el cerebro, ¿no? Y esto pues puede durar días o semanas o puede ser inclusive más crónico. Y miren, la crónica es consecuencia de una absorción recurrente de un tóxico y las manifestaciones pues van a aparecer a largo plazo. El tiempo de exposición normalmente es mayor de 90 días. Entonces, normalmente el paciente luego manifiesta fatigas, empieza a tener manifestaciones cutáneas, puede tener hemorragias, petequias. Acuérdense que las uñas, señores, las uñas son un órgano muy importante que hay que revisar en las intoxicaciones crónicas. Por ejemplo, la intoxicación crónica con arsénico pinta las uñas en forma de rayas, unas rayitas negras en particular. Y eso es por exposición crónica al arsénico. El arsénico es una sustancia muy peligrosa, que es letal, pero a bajas dosis puede llegar a manifestarse de esa forma. Las uñas y el cabello, si lo estudiamos ya como estudio de toxicológico en algún laboratorio, les puede dar muchísima información. Por ejemplo, ustedes saben el consumo de marihuana, si ustedes pueden checarlo en uñas o en el cabello, y les puede dar positivo hasta 30 días, ¿eh? O sea, puede mantenerse esa sustancia. ...65, 70, 75... fue envejeciendo hasta que acaba ya en los 80s
ya todo mal, decrépito, todo intoxicado, ahora sí lo corren, ¿no? Esto es nada más un ejemplo de lo que sucede. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a entender una cosa que solo las voy a mencionar, que se llama los toxíndromes. Los toxíndromes realmente están más enfocados hacia la toxicología por consumo de fármacos o de sustancias químicas farmacológicas en que todo el área de Querétaro hacia la parte de Tequisquiapan, Bernal, tenemos zonas de agricultura, tenemos zonas de invernadero. Me ha tocado ver un par de casos de intoxicación por organofosforados y entonces vamos a tener toxíndromes. Y es importante entenderlos. No me voy a meter a fondo porque esta es otra sesión también muy importante. Pero miren, también el consumo de setas, nicotina, medicamentos parasimpáticos, miméticos, etcétera. Y les quiero explicar, les quiero mostrar esta literatura, búsquenla, se llama Claus and Bruce, como de Santa Claus y Bruce Wayne de Batman, para que no se les olvide, Claus and Bruce. Estos cuates les encanta hacer dibujos de los toxíndromes y créanme que es una forma mucho más amigable de aprenderse los toxíndromes porque no son nada sencillos. Entonces, miren, cuando tenemos intoxicación por órgano fosforados o estos anticolinérgicos, cuando tenemos síntomas muscarínicos que se adaptan a estos receptores, hay incontinencia urinaria y fecal, por eso lo ponen sentado en el baño, hay miosis, broncoespasmo, cialorrea, miren cómo lo ponen, cialorrea, lagrimeo, convulsiones, bradicardia, mira, Bradicardia Times, por eso está leyendo en su revistita de Slow Heart News. Y cuando tenemos nicotínicos es cuando ya agarra otro tipo de receptores y nada más se va a taquilla, hipertensión. Pero miren, los síntomas muscarínicos aquí están muy bien representados. Recuerden esta biografía de Claus and Bruce. Y voy a hablar de otro, el anticolinérgico, ¿no? El mecanismo es el bloqueo de la acetilcolina a nivel buscarínico. Se da principalmente por atropina, alcaloides como belladona, antidepresivos, midiátricos, etcétera, ¿no? Y otra vez, miren el ejemplo, está bien interesante. El toxíndrome anticolinérgico nos da estos síntomas, miren. Se quedan en la piel y mucosas, le dicen que se pone seco como un hueso, enrojecimiento cutáneo, midriasis, hay hipertermia, taquicardia, ¿no? Hay temblorina, se pone rojo, ¿no? Rojo como un rábano, se dilatan las pupilas, etcétera. Entonces, se los recomiendo porque nos puede ayudar, puede ser más amigable en entender la mayoría de los toxíndromes, que son un montón y sí llegan a ser algo complejos. ¿Sale? Entonces, ahora miren, hablando de toxicidad aguda, hay una lista enorme de un montón de sustancias. Lo interesante es conocer la sustancia, en qué familia están, cuáles pueden ser, en qué fuentes o bajo qué empresas las podemos entender y cuál es su toxicidad aguda. Nada más voy a hacer un poquito de énfasis, por ejemplo, aquí en los metales como el níquel, ¿no? El níquel carbonilo. Voy a hablar un poquito sobre el mercurio y voy a hacer una referencia histórica a ver si alguno de ustedes recuerda una catástrofe histórica con metilmercurio. Ahorita se las voy a demostrar, por eso quise enfatizar en esta parte de los metales. Pero miren cómo estos propios metales pues son asfixiantes, nefrotóxicos, la mayoría de los metales son nefrotóxicos, son irritantes, asfixiantes, neurotóxicos como el mercurio o neurotóxicos, ¿no? Les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, en una de las empresas donde estoy tenemos alcoholes, manejamos mucho metanol, que se utiliza pues, como disolvente, ¿no? También en parte de los hornos. Y miren, el metanol, ustedes saben que es neurotóxico. El mejor ejemplo es cuando tomamos alcohol adulterado, lo adulteran con metanol. Y cuando tomamos alcohol adulterado, produce ceguera porque el metanol, cuando se va al hígado, se va por la vida del alcohol deshidrogenasa, forma ácido fórmico y el ácido fórmico es un neurotóxico para el segundo par craneal que es el óptico. Entonces, por eso dicen, no te tomes eso porque te va a dejar ciego. Esa es la vía bioquímica del metanol. ¿Sale? Entonces es algo muy, muy peligroso. Ahora, ahí les va, lo mejor del metanol es su antídoto. ¿Cuál creen que sea el antídoto del metanol? Pues etanol. Literal, las guías clínicas te piden que agarres una bebida alcohólica con más de 40 grados de alcohol,
se diluye en 150 cc del vodka, a veces se utiliza mucho el vodka, con 150 cc de fisiológica y se pasa IV, literal. Entonces está interesante, ¿no? El remedio. Intoxicado por metanol. El otro, el etilenglicol, que es el más chafón, con que también pueden llegar a intoxicar a alguien, que es el famosísimo anticongelante, que es neurotóxico. Y pues los cianuros, ¿no? Los cianuros, nitritos, isocianatos, y llegan a ser muy, muy agresivos. Ándele, mira aquí el buen Oscar, vodka, tequila, claro, y luego un glucosadito, ¿va? Con su MBI. Muy bien. Entonces, aquí nada más quiero hacer un énfasis en toxicidad aguda y que no solo pensemos en todas estas clasificaciones, ¿no? Que sustancias químicas históricos. Miren, en mayo de 1956, en Minamata, Japón, una empresa estuvo tire y tire y tire desechos de metilmercurio en el agua. La principal fuente de alimento de los japoneses es el pescado. La población estuvo come y come este pescado que estaba impregnado del metilmercurio y empezó a haber intoxicaciones por este desecho. En 36 años se reconocieron oficialmente de 2.252 pacientes y 1.043 muertos. ¿Cuál es el problema? Que todas, inclusive todas las embarazadas que estuvieron comiendo este pescado, vean esta imagen, para mí es desgarradora, es terrible, pero a la vez pues me da mucha ternura el ver con qué amor está cuidando esta mujer a su bebé que nació con toda una malformación terrible en sus extremidades. Obviamente tienen microcefalia, a veces tienen anencefalia por una intoxicación por metilmercurio. Y simplemente, fíjense, la planta decidió echarlo al agua y hubo muchísimos intoxicados. Otro caso importantísimo que ya lo habíamos mencionado, en diciembre de 1984 en Bhopal, India, está la famosa fuga de isocianato de metilo que utilizaban como un precursor para hacer pesticidas y hay más de 500,000 personas envenenadas y mueren cerca de 20,000 personas en menos de 3 días. O sea, fue una emergencia química brutal, brutal, brutal. Y, y pues por último, el famosísimo, ¿no? En septiembre de 1986, en Chernobyl, Ucrania, una explosión del reactor número 4 en la planta nuclear. Obviamente hubo 143 personas con síntomas por el accidente de forma inmediata. 31 personas fallecen a través de la radiación rápidamente, pero les recomiendo que vean la serie de HBO de Chernobyl. Son 5 capítulos maravillosamente llevados, narran la historia de una forma magistral y algo que me llama mucho la atención es que obviamente explota esta porquería, se acercan las brigadas, se acercan los bomberos y están echándole agua y están radiándose al 1000. Y después llegan esos bomberos a los hospitales con síntomas de intoxicación y empiezan a radiar a todo el hospital. La conclusión es que muere mucho personal médico, enfermeras, pacientes se mueren y se mueren a través de los años. Muchos les da cáncer y al día de hoy, para que se den una idea, siguen en el sótano del hospital de Chernobyl los trajes de los bomberos y siguen emitiendo radiación. Para que se den una idea, la cantidad de radiación que pudieron haber absorbido estos trabajadores o esta brigada, ¿no? Que pues, fueron héroes, ¿no? Entonces, ahora la mayoría decimos, no, pues eso fue hace muchos años y esto no pasa, eso fue en otros países y aquí no pasa, ahí les va. Junio del 2014, el Marqués, una explosión de una empresa con productos químicos, deja 100 trabajadores lesionados y una nube de gas de un tóxico. ¿De qué era este tóxico? Sabe Dios. Diciembre del 2014 en Corregidora hay una fuga de ciclohexano en el libramiento surponiente por la volcadura de una pipa. Aparentemente no hay lesionados, ¿sale? Pero es ciclohexano, es una sustancia tóxica importante. Miren, datos importantes del ciclohexano, nada más para hacer un close-up. Riesgo de inhalación por evaporación, esta sustancia a 20 grados centígrados se puede alcanzar rápidamente una concentración nociva en el aire. El estado de Querétaro
La mayoría de las veces estamos a más de 20 grados. Se voltea la pipa, se sale el ciclohexano y ya, simplemente se hace volátil y se puede hacer una concentración muy, muy nociva. Hacemos otro close-up, efectos de exposición de corta duración. La sustancia irrita levemente los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La sustancia puede afectar al sistema nervioso central. Efectos a corta duración. Esto hace el ciclohexano. Insisto, ¿saben cuántas pipas con cuánta mugre atraviesan nuestras vialidades principales? Son miles y miles y no nos damos cuenta. Y termino con esta, miren, en marzo del 2018, Querétaro, un incendio de solventes y químicos en el Parque Industrial Bernardo Quintana. Se desconoce si hay lesionados. Entonces, compañeros, vean la importancia de saber, entender y de prepararnos para la toxicología y para las emergencias químicas. Porque nosotros que sí estamos en la empresa, pues, ¿qué creen? Ojalá y nunca nos pase, pero si llega a suceder, ¿quiénes van a ser los primeros que les va a tocar entrar? Pues nosotros. ¿Vale? Rápidamente los dejo con este video. Por favor, si alguien me confirma. Bueno, ¿se escucha? ¿Alguien lo escucha? ¿Se alcanza a escuchar el sonido? Muy bien. Es un accidente terrible. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Perfecto. Se escucha, pero no se ve. Sí, eso se escucha. Ok, entonces, bueno, aquí les presento este accidente terrible. Si vieron, la magnitud fueron 8 toneladas de fluorhídrico y lo que les explicaba, ¿no? La nube se fue a la comunidad. O sea, no solo mató a todos los trabajadores que estaban ahí, aunado a las medidas de seguridad que hacían falta, que ya vieron, la falta del EPP específico, todo lo demás, la nube de gas se fue. Y quiero ver quién le entra al fluorhídrico, ¿eh? El fluorhídrico es el diablo, es el diablo. Entonces, ahí los dejo con este videito. Entonces, pues todo esto nos lleva a empezar a tener muy bien en nuestras empresas guías médicas toxicológicas. Aquí agarré como ejemplo la guía, la número 1, que aparece en una guía que es la acetona. La acetona, hay muchísimas mujeres que ocupan acetona para todo, pero realmente la acetona pues tiene un riesgo, ¿no? Y obviamente ustedes la ocupan pues, en cantidades menores. Entiendo que nada más la aplican directamente en las uñas, pero si han entrado a uno de esos lugares donde las pintan, ¿a qué huele? Todo el bendito tiempo huele esta porquería o hasta formaldehído, que es una sustancia que a la larga puede ser tóxica. ¿Y cuántas personas han visto que se dedican a pintar o a poner uñas que traigan un equipo adecuado? Mascarilla con doble cartucho para vapor. Nadie, al menos yo nunca lo he visto. Entonces, por eso me atreví a agarrar esta sustancia que aparentemente es inocua, pero vean cómo sí tiene daños a la salud, ¿no? De vía de entrada respiratoria y en la piel, y ustedes se la ponen en las uñas,
y se les va, se la ponen en los dedos. Y aquí nos explica, ¿no? Todo, cuál es el mecanismo, ¿no? Cómo se va absorbiendo, qué efectos tiene. Su propia guía toxicológica debe de tener en la exposición aguda qué es lo que deben de hacer por inhalación, por contacto de absorción en piel, por ingestión accidental, por contacto en ojos. ¿Cuáles son los primeros auxilios que deben de tener por cada uno de ellos? Las recomendaciones en el manejo prehospitalario y hospitalario. Miren, esto a mí se me hace importantísimo. La realidad es que la mayoría de nosotros no sabemos qué hacer en el prehospital y mucho menos luego me ha tocado ver que llegamos al hospital y menos, ¿no? En el hospital no tienen mucha idea y se contaminan y se hace un relajo, ¿no? Entonces aquí nos hablan o nos hacen mucho énfasis sobre iniciar el manejo prehospitalario después de la descontaminación primaria. Esto se hace prácticamente en la escena. El equipo de protección se debe elevar a un tipo C. Y aquí nos habla ya de manejos de la vía aérea, vigilancia y utilizar carbón activado, etcétera, ¿no? Hay muchas otras sustancias que sí requieren antídotos específicos y estas guías, realmente esta guía es de una hoja. Lo importante es tener, si ustedes tienen, primero identifiquen cuáles son las sustancias que tienen. Segundo, hagan sus guías médicas toxicológicas sobre sus sustancias con este resumen así chiquito. Ponen el nombre del químico, la fórmula, los sinónimos, los límites máximos, clasificación, riesgos a la salud, efectos, recomendaciones para el manejo pre, y ahí viene ya todo. Inclusive para cuando tengan un desastre, que tengan 2 o más lesionados y que llegue la Cruz Roja o cualquier elemento externo, pues, ¿sabes qué, compadre? Aquí está la hoja. Aquí te dice más o menos qué es lo que le debes de hacer y ya con eso le podemos avanzar mucho al manejo de estos pacientes, ¿sale? Y obviamente su guía pues debe de tener siempre la información de los centros toxicológicos. Yo el que les decía, el Hospital Juárez es un excelente centro toxicológico. La doctora Patricia Escalante es una supermaster teacher en esto. Está el Centro de Información Toxicológica, el Centro Antiveneno de la Autónoma de Nuevo León, el Hospital Ángeles Lomas, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Secretaría de Salud y del Laboratorio de Toxicología del Hospital General de Pemex. Aquí aparece todavía el nombre del doctor Francisco Mercado Calderón, que para mí es el gurú de la tóxico-industrial, pero el doc ya se jubiló. Entonces, realmente ahorita se quedó a cargo, no me acuerdo del otro, es un químico, es muy bueno, muy bueno, muy capaz. Yo creo que ya está en el directorio, ¿sale? Entonces, deben de tener, pues al menos llamen, ¿no? Y acabo de tener un trabajador que se intoxicó con esto, ¿qué hago? ¿Sí? Nos pueden ayudar. ¿Y de dónde sale la información para formar sus hojas de su manual de tóxico? Pues de las hojas de seguridad. De la hoja de seguridad, pregunta de examen, es un documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información, que es lo más importante, que nos hace ver o nos hace entender qué riesgos puede haber, ¿no? Cómo se puede manipular, usar o almacenar un material con seguridad. ¿Sale? Entonces la hoja de seguridad pues tiene todos estos elementos, miren. La identificación del fabricante, la composición, la identificación de los riesgos, muy importante, los primeros auxilios, en caso de incendio, cómo se combate, si le echan agua, si no, si la espuma triple F, les explica muy bien cómo sí, cómo no, si hay liberaciones accidentales, manejo y almacenaje, controles de exposición y el EPP, las propiedades físicas y químicas. Aquí voy a hacer un freno. Esto de las propiedades físicas y químicas, la mayoría de las veces no lo vemos, y para mí es de lo más importante que hay. Si están utilizando alguna sustancia que se puede evaporar o que está en forma de gas, lo primero que deben de verificar ustedes en su hoja de seguridad es la densidad contra el vapor del aire. Si la sustancia es mayor a 1 o es menor a 1, si la sustancia es más ligera que el aire, cualquier fuga que tengan se va a quedar al nivel del ser humano. El gas se va a ir hacia abajo y se va a quedar a nivel de la cabezota de todos sus trabajadores, porque es más denso que el aire. No se va a la atmósfera, se va a quedar en una parte baja. Y a donde vaya avanzando esa nube de gas va a ser el ángel de la muerte, y así se va a ir tocando a todos los trabajadores, o a la brigada o al que esté por ahí. Si la densidad del aire es mayor, obviamente ese gas tiene la facilidad de disiparse hacia la atmósfera y diluirse, y ya disminuye el riesgo. Lo mismo pasa con densidades de agua. Entonces, vean muy bien, métanse las propiedades físicas y químicas. La realidad es que muchas veces las vemos y las pasamos de largo, pero les da una información para toxicología muy importante, ¿sale? Revisen estabilidad y reactividad.
obviamente la información toxicológica. Aquí viene sobre la dosis letal media, si es cancerígena, si no es cancerígena, les viene un montón de información aquí de la parte de tóxico. Para los ecologistas viene la información ecológica, ¿no? Para ver si se puede desechar allá las plantas tratadoras o si de hecho se va directo a la red pluvial porque tiene responsabilidad legal. Consideraciones, cómo se dispone, información sobre el transporte, sobre la reglamentación y cualquier otra, ¿no? Entonces, vean, las hojas de seguridad son oro puro, les da un montón de información, ¿sale? Lo más importante es identificar la sustancia, obtener la hoja de seguridad y leerla. Ya con eso ya lo hicieron, ¿sale? Entonces, aquí les doy un ejemplo. Ustedes, la mayoría de ustedes ya conocen las hojas de seguridad. Lo más importante es que estén actualizadas, ¿sale? Verifiquen bien las fechas las que tienen, que estén en un idioma entendible, porque muchas veces el proveedor dice, no, yo te di tu hoja de seguridad y está en cantonés, ¿no? En japonés o en alemán, ¿no? Y él dice, yo ya cumplí, ya te la di. Pues sí, pues nadie, bueno, al menos yo no sé leer esas cosas. Pídanla al menos en español y en inglés, porque luego las traducen y las traducen mal. Yo le tengo más fe a las hojas de seguridad en inglés, porque luego el propio proveedor la quiere traducir y hay de dos. O la traduce mal o le mete de su cosecha y le quita información. Y se la libran diciendo no especificado. Y ya, de repente uno ve la hoja de seguridad en inglés y dices que ahí dice, ¿no? Cancerígeno uno hay. Ah, claro, a ver. Y acá me pusiste tú que no era no especificado. Y cuando le preguntas al proveedor dice, ah, es que yo no entendí. Como no entendí, le puse no especificado. No, pues no es de entender o no, ¿no? Descuidado con eso. Es otro tip que les paso con sus hojas de seguridad. Y el último tip que les puedo dar sobre la hoja de seguridad, siempre busquen si hay presencia de algún antídoto. O sea, cuando lean la hoja de seguridad, cuando se metan a los primeros auxilios o a la parte de tóxico, verifiquen a ver si hay algún antídoto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos luego el ácido nítrico, el clorhídrico, y el ácido nítrico, uno de los antídotos que nos piden tener para cuando hay irritación cutánea es que utilicemos vinagre de manzana, así literal, ¿vale? Y así lo especifica la hoja de seguridad, entonces es muy importante estar revisando eso, ¿no? Y tenemos ya toda la información que ustedes ya saben que es muy, muy, muy valiosa en una hoja de seguridad. Ya vamos a hablar de algo, ya como el segundo paso, cuando hay exposición a sustancias químicas, que son los indicadores biológicos de exposición. Las definiciones que son valores de referencia que sirven para evaluar los resultados del monitoreo biológico. O sea, esto se monitorea ya sobre el cuerpo humano, no es ambiental. Sobre la exposición que apoyen a la evaluación de riesgos a la salud, al POE, al personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas. ¿Sale? Lo voy a traducir de una forma muy sencilla. Si sus trabajadores se exponen a un solvente, o voy a decir pinturas, base tolueno, gileno, hasta benceno, voy a medir a través de su orina o en su sangre cuánto está absorbiendo de esa sustancia. Pero normalmente esa sustancia se biotransforma dentro de su organismo. Cuando la absorbe el cuerpo por cualquiera de las vías, el hígado, recuerden que el hígado es el órgano principal para desintoxicar a través de muchas enzimas, rompe esa fórmula inicial y la transforma, la biotransforma a otra sustancia que llamamos metabolito. Entonces, lo que hay que medir en orina o en sangre es el metabolito. Si una persona se expone a tolueno, no le puedo medir tolueno en sangre y orina, o lo pueden pedir, pero la realidad es que los niveles van a salir muy por debajo de lo que realmente es, porque ese tolueno ya se transformó a ácido hipúrico. Y hay que medir el metabolito específico en base a la biotransformación. Ahora, yo no me lo sé, hay muchísimas sustancias, no, la soy bien esto, no me la sé, pero ¿dónde viene la guía? En la NOM 047 de la Secretaría de Salud, SSA 1. Ahí viene, así se llama, indicadores biológicos de exposición, y ahí viene una listota en el apartado 1, ahorita se las voy a enseñar, y ahí viene todo, ¿no? Y hasta les dice cuál sí se mide en sangre, cuál sí se mide en orina, hay que medirlo contra depuración de creatinina en 24 horas, no es con un simple ego, porque se mide contra la creatinina y ahí sacan. Inclusive ahorita les voy a explicar. Y esto nos va a ayudar a complementar en base a los estudios ya de higiene, en base a la detección de los niveles de exposición ambiental, en base a los LOEL o a los límites máximos permisibles, TLVs, y
también les va a servir si ya detectan cambios bioquímicos en el organismo, ¿no? Es que el propio paciente ya te está diciendo que se siente mal. Pregúntenle, oye, ¿dónde trabajas? Y lo ideal es que vayan, conozcan. Si ustedes desde que se acercan ya huele algo, pregunten, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo lo usas? ¿A qué concentración? ¿A qué dosis? ¿Cada cuándo te expones? ¿Cuántas horas estás aquí? ¿Lo haces de diario? ¿Lo haces cada semana, al mes, etcétera, etcétera? Y ahorita les voy a dar unas recomendaciones para hacer el monitoreo. ¿Vale? Ahí les va, los biomarcadores. Hay biomarcadores de exposición, son sustancias exógenas o sus metabolitos. Reflejan la distribución de la sustancia química o de algún metabolito a través del organismo, ¿no? Que son los que tomamos a través de esta, ¿no? Mire, aquí está la referencia, 047 SSA1, la actualizada es la 2011. Tenemos biomarcadores de efecto. Estos ya es cuando ya sucedió algo. Son la medida de una alteración bioquímica o fisiológica en algún ser humano ya que está afectando a algún organismo. Hay biomarcadores hematológicos, de nefrotoxicidad, de hepatotoxicidad, de inmunotoxicidad, neurotoxicidad, etcétera. Por ejemplo, un ejemplo del el hematológico, podemos encontrar reticulocitos elevados, alteración en un frotis sanguíneo, alteración en alguna estirpe celular, ábrese de leucos, eritros o plaquetas, cuando exponemos a trabajadores que puedan tener efectos hematológicos o que produzcan anaplasias. El mejor ejemplo es el benceno. Recuerden que el benceno, un biomarcador inicial de que podemos alterar la médula ósea en las células sanguíneas son los restis en sangre. Otro que pueden medir también es la fosfatasa alcalina leucocitaria. Son biomarcadores iniciales de que puede haber alguna alteración hematológica y que pues ya está teniendo la sustancia química un efecto específico órgano blanco. ¿Vale? Y por último tenemos los biomarcadores de susceptibilidad. Son aquellos que miden la capacidad inerte o adquirida de un organismo para responder a una exposición. Estos también influyen, no solo influye el ADN, sino que influye factores externos como la edad, la dieta y el estado de salud en general. Un ejemplo, por pura fisiología, genéticamente, el hombre tiene mayor alcohol deshidrogenasa que la mujer. Sí, por eso dice, es que la mujer se emborracha muy rápido. Sí, porque fisiológicamente una mujer XX tiene menor cantidad de la enzima alcohol deshidrogenasa en su hígado. ¿Vale? Yo no digo que sean todas, hay unas que mi respeto son súper borrachinos, están en la vuelta 3 veces, pero es como en lo general. Otro ejemplo que les voy a decir, cuando estábamos en Pemex, había un puesto de los que preparaban lodo de perforación, que se exponían a varita, bentonita y otras sustancias, que dentro del examen médico de ingreso o el periódico les medíamos citocromo P450 en el hígado. El estudio costaba 60,000 pesos. Pemex lo hace porque está midiendo como biomarcador la susceptibilidad de ese trabajador, qué tanta enzima de la citocromo P450, y tenemos la 3YE, que es muy específica para esa sustancia, para ver si de veras esa persona tiene la capacidad de los productos de excreción que sean solubles al agua y en la sangre, ¿no? Que refleja la exposición a diferentes órganos, y el factor determinante es la distribución del tóxico entre el plasma y las células. Entonces, miren, aquí viene una pequeña listita donde, por ejemplo, el aluminio lo pueden medir en orina, el antimonio en la sangre, el arsénico y así, ¿no? Se van un montón, pero son los dos principales lugares donde pueden medirlos, ¿no? Entonces, aquí nada más les presento un poquito la tabla 1 del apéndice A de la NOM 047, cómo viene. Miren, la acetona. Dice que la acetona se mide como acetona en orina. El momento mejor del muestreo debe ser al final del turno de trabajo. El indicador biológico de exposición es de 50 miligramos por litro. Y en observaciones nos pone un NE. Después nos pone un NQ, una B, un NS, un SC, una B. Estas letras raras ahorita se las voy a explicar qué son. Y así viene para un montón de sustancias. Voy a hablar
por ejemplo, el famosísimo arsénico, el ácido S-fenilmercaptúrico en orina, o el ácido TT-mucónico en orina, que lo tuvo a bien a patentar el maestro Francisco Calderón. Y aquí nos explica, ¿no? Que es al final del turno de trabajo, cuántos gramos sobre gramo de creatinina. Si se dan cuenta, vean cómo lo mide contra gramo de creatinina. Por eso se debe hacer contra la depuración de creatinina en 24 horas. ¿Sale? Y así viene todo el listadote, ¿no? Que no voy a leer. Aquí viene en la parte final lo que les decía, miren las observaciones con hidrólisis, sin hidrólisis, y aquí viene parte de el NC. NC significa no cuantitativo, N es no específico, y así en la parte de abajo nos va explicando qué significan cada una. ¿Sale? Entonces les recomiendo, está muy bonita la norma, está bien explicada porque es una norma muy médica para la parte de tóxico. Son de las normas que vale la pena leer. Las demás te duermen, ¿no? Las lees y te duermes, esta está padre. Y fíjense, en la tabla 7 tiene un montón de tablas donde te dicen cuáles pueden ser las alteraciones, cómo debe ser la muestra, cómo se debe manejar la muestra. Y en la tabla 7 al final todavía te da cuál es el mejor momento del muestreo y lo divide en 5. Antes del inicio del turno, jornada de trabajo, durante el turno, jornada de trabajo, al final del turno o jornada de trabajo, al final de la semana de trabajo y discrecional. Este es el protocolo adecuado para tomar muestras si van a medir indicadores biológicos de exposición. Les voy a dar un ejemplo. Llega el trabajador el lunes, descansó sábado y domingo, le mido una muestra de orina o de sangre, busco el metabolito, se supone que ya se desintoxicó en esos días de descanso, y después lo voy a medir al término de su jornada el viernes. Y mido lo mismo, sangre y orina, y voy a ver en esa semana, el lunes a viernes, cuánto absorbió y verificar si hubo alguna diferencia o no. ¿Sale? A eso se refiere esta tabla. En breve les platico sobre los antídotos, un conjunto de medicamentos que impiden o mejoran algunos signos y síntomas de las intoxicaciones. No actúan sobre receptores, sino sobre el propio tóxico. La mayoría de los antídotos actúan sobre el propio tóxico en sí, poseen una acción específica, eficaz y más rápida. La indicación, por ejemplo, el mejor ejemplo es un favoterápico, ¿no? Cuando hay una mordedura por víbora o por una araña, por ejemplo, tenemos el aracmin o el viperín, el alacramín, que a través de esta forma como de anticuerpo bloquean la toxina, no bloquean el receptor. ¿Sale? Bloquean a la toxina para que ya no se pueda unir a las células y así ya no tenga ese efecto adverso tan importante. La indicación se hace a través de 3 principios específicos, como es la especificidad de acción frente al tóxico, el estado clínico y o la analítica toxicológica, qué tan intoxicado está y obviamente la valoración del riesgo-beneficio, considerando que hay antídotos que pueden llevar a la muerte al trabajador. ¿Vale? Les voy a dar ahorita un ejemplo. Hay 3 tipos de antídotos, es pregunta de examen. El grupo 1, que son antagonistas farmacológicos. El otro es agente que forman complejos inertes y lo clasifican así como otros, ¿no? Pero el grupo 1 son muy selectivos, son muy específicos, ¿no? Antagonistas y agentes que bloquean ahí directamente el tóxico. Los del grupo 2 se utilizan, son como los de segunda línea, los de segunda eficacia, no son tan eficientes. Estos nos van a ayudar a evitar la absorción de las sustancias, activan la eliminación, o sea, por ejemplo, los que evitan la absorción, el famosísimo carbón activado, aquellos que activan la eliminación, como los diuréticos, y nos ayudan, y los otros son los que tratan la sintomatología, ¿no? Aquí uno de los más utilizados, pues son los esteroides, ¿sale? Y los del grupo 3 no son tan eficaces, no son tan selectivos, son menos específicos, son como la última línea, como agentes terapéuticos como el diazepam, heparina, bicarbonato, el salbutamol, que son más como para atacar el síntoma, ¿sale? No tanto para contrarrestar, sino es el apoyo del grupo 3, es lo que decimos, dale tratamiento sintomático, ¿sale? No es tan específico, es muy general y se utiliza también para muchas otras cosas, ¿sale? El grupo 1, 2 y 3. Entonces, miren, también hay unas tablas inmensas del tipo de tóxico, cómo se debe de dar, cómo se da el antídoto, la administración y la dosis y qué observaciones específicas, ¿no? Lo que les decía, miren aquí, inclusive las benzodiazepinas, viene el fluma, aquí viene cómo se debe de colocar,
Podemos utilizar otros como el cadmio, ¿no? El EDTA, que es un quelante, se utiliza vía IV. Hasta donde yo entiendo, el estado de Querétaro no tiene este tipo de quelantes, es muy difícil encontrarlos, es muy difícil conseguirlos. Inclusive los hemos buscado ahí en el hospital H+, que se me hace un buen centro de atención de urgencias, y muchos antídotos no lo tienen, ¿no? Menos el dimercaprol, etcétera. Pero a lo que voy, compañeros, es que si ustedes en sus plantas saben que tienen sustancias que tienen un antídoto específico, su obligación es buscar la forma de sí tener ese antídoto. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, en esta otra slide, hablando de los cianuros, en la refinería, en las refinerías era nuestra obligación, igual en las plataformas era nuestra obligación tener el nitrito de amilo, el nitrito de sodio. El nitrito de amilo se da en forma de aspiroles. Son unos cartuchitos que se parten a la mitad, se ponían en una gas y se lo ponía directo a la compresa al trabajador y tenía que estar inhalando esta cosa. Cuando la intoxicación nos daba otros síntomas de que estaba más, que se estaba yendo hipoxemia, teníamos que utilizar el nitrito de sodio o el tiosulfato sódico. El tiosulfato casi no lo teníamos, normalmente utilizábamos el nitrito de sodio, ¿sale? Y aquí está cómo se debe administrar la dosis. Pero ¿qué creen? Miren, si aparecen signos de excesiva metemoglobinemia, se administra vía intravenosa 1 gramo de azul de metileno. O sea, si te pasabas del antídoto, del nitrito de sodio, el antídoto para el antídoto, o sea, el antídoto para el nitrito de sodio es el azul de metileno, diluido en una glucosa al 5 en esta dosis por kilo de peso. O sea, vean cómo es muy complejo utilizar el antídoto y se tienen que capacitar para saberlo usar. Y mi mensaje es para aquellos que sean productores de químicos o trabajen en una planta química, tienen la obligación de entrenarse para esto, porque la mayoría de los hospitales, Hospital General, IMSS, no lo sabe hacer y menos lo va a tener. Entonces ustedes vean la forma de cómo sí conseguir sus antídotos y aprendan a manejarlos. ¿Sale? Muy bien. Y ya para el cierre, aquí pues bueno, los colinérgicos, aquí lo que les digo, esto se utiliza mucho en intoxicados, los que fumigan. Aquí es llevarlos a atropinización, se utilizan las ámpulas de atropina, 0.5 miligramos por litro. Aquí está, por mililitro, perdón, aquí están las dosis. Y hay que estarlo monitoreando literal hasta que bajen todos los síntomas. Los síntomas del toxíndrome anticolinérgico lo tenemos que llevar a eso a través de la atropina. ¿Sale? Les voy a hablar en breve sobre una sustancia. Otra vez voy a hacer un comercial, pero realmente es una muy buena sustancia que se llama el difoterine. Difoterine de laboratorio Prevo es una sustancia que tiene moléculas quelantes y anfotéricas. Recuerden que el anfoterismo es como las proteínas, ¿no? Si me enfrento a un ácido, me transformo en base, y si me enfrento a una base, me transformo en ácido. Esos son el anfoterismo. Y quelante lo voy a traducir en una palabra muy sencilla, que es un bloqueante, ¿sale? A través de diferentes reacciones. Ácido, básica, y el quelante funciona a través de la oxidación, reducción, solvatación o la quelación, ¿sale? Entonces, esta es la propiedad magnífica que tiene el difoterine. No solo neutraliza ácido base, sino que también es quelante a través de estas otras 4 formas que tiene de atacar una sustancia química, ¿sale? Entonces, miren, es una solución hipertónica, pregunta de examen. Esto hace que se chupe o que se absorbe la sustancia química con la que se tiene contacto. Entonces, esto hace que se disminuya la penetración del químico, por lo que tiene un efecto osmótico. Y aquí nos muestran, ¿no? Los diferentes viales que tienen, cómo se utilizan en ojos o en piel, dependiendo de la superficie. Y aquí está algo muy interesante. Miren, estos son específicos para los ojos, de 50 y de 500. Estos DAPs se llaman microDAPs cuando hay 3% de superficie afectada, 9% se utiliza el mini DAP, y más del 9% literal se debe de desnudar a la persona y se le rocía completo. El protocolo de difoterine, y este también se aplica a muchas sustancias químicas, que es pregunta de examen, se debe de empezar el lavado en el minuto después de la proyección. Lo ideal es tener esta sustancia y si no, hacerlo con agua, empezando por las zonas destapadas. Se debe de quitar la ropa, quitar las lentes oculares, es el paso número 2 si tenemos una lesión en los ojos. Se prosigue con el lavado lo más rápido sobre las zonas desvestidas.
¿sale? Y al final, si lo requiere, ya se desviste el paciente. Conclusión, no nomás porque le salpicó en un brazo a un paciente, lo van a encuerar, ¿sale? Porque después de que tiene ya la reacción o la quemadura química, hay que ver los efectos de la propia quemadura química o los efectos de esa sustancia en el cuerpo. Y si yo de inmediato le quito toda la ropa y métete al agua, y la mayoría de las empresas tenemos pura agua fría, lo vamos a llevar hipotensión. Y recuérdense que parte de lo que debemos de cuidar en el estado de shock son las H's y las T's. Y una de las H's es hipotermia. Y entonces, oye, nomás le cayó en la mano, pues en la mano. Contrólalo en la mano, verifica que no te salpicado en otras partes, no lo encueres, ¿sale? Y aquí habla del 3 y del 9% hasta más, ¿no? Entonces nada más voy a cerrar con este videito. Dice, ¿qué hacer en casos de quemaduras químicas? ¿Es mejor utilizar el agua o Difoterin? La pregunta, vamos a ver la diferencia. Aquí van a colocar una membrana porosa en hidróxido de sodio, que es sosa. Sosa, una base muy alcalina. Están colocando un indicador, la fenolftaleína, hidróxido de sodio. Y vean qué interesante, ¿eh? Primer membranita porosa la van a poner en el agua. Empieza a diluir, pero vean qué pasa con el Difoterin. Prácticamente absorbió el Difoterin y neutralizó todo el hidróxido de sodio, lo dejó blanco todo. Van a hacer un experimento, pero en el pH inicial está un 5% y va a ver cómo va a ir bajando a través del ácido. Miren, prácticamente bajó a 0, 0.04 con el ácido fluorhídrico puro. Le van a agregar el Difoterin. Observen, hay un cambio de repente maravilloso. ¿Qué sucede? 0.2 sube de inmediato a 5.0 el pH. Ya lo llevó, fíjense, a 6.1 ya. Prácticamente ya lo neutralizó. Presión de segundo. Vamos a ver un ejemplo ahora con agua. Le van a poner una cantidad de 8 veces más de agua. Vean el pH 2.43, 2.6, sigue estando todavía muy ácido. Ya ha llenado esta cosa de agua. ¿Ya vieron? Entre más agua, ni siquiera apenas se empezó a diluir, pero no cambió nada del pH. Vean, maravilloso que a mí se me hace algo muy interesante esta molécula, que si ya la tenemos, está en el mercado y la podemos usar, traten de conseguirla. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí terminamos la presentación. Espero que les haya gustado. Espero que hayamos hecho un poquito de conciencia sobre la importancia de la toxicología. La verdad, de esto hay una subespecialización. Hay que estudiar mucho de tóxico. Lo que yo les puedo recomendar es que sean expertos en el manejo de sus sustancias químicas. Si en su planta hay una, sean expertos en una. Si en su planta hay 100, pues van a tener que ser expertos en 100. Porque cuando tengan el evento o sean ustedes la referencia para ver cómo se trata, o qué mejor, siendo ustedes los expertos, prevengan de cualquier forma, cualquier tipo de accidente, ¿sale? O exposición, o eviten a la comunidad algo más allá. Considerando que en el estado de Querétaro sí hay un montón de empresas, tenemos transporte con sustancias químicas. Aquellos que nos están oyendo, no sé, en Ciudad de México, Estado de México, en otros lugares, Guanajuato,
yo les garantizo que están rodeados de empresas donde tienen muchas sustancias químicas. Entonces nosotros como la parte de salud en la empresa tenemos la obligación, creo que nuestro distingo en particular al área de medicina del trabajo es saber de toxicología. Es como algo indispensable que nos hace el distintivo al resto de las especialidades médicas. ¿Vale? Pues no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Muchas gracias, Doc. Justamente antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, les comento que les acabo de dejar la liga del examen en el chat. Por favor, recuerden que es importante que contesten el examen para su asistencia, para considerarlo como asistencia. Confírmenme que pueden ver ya la liga del examen. Tenemos un comentario de Oscar Cervantes que nos dice, hablando de exposiciones en vía respiratoria en estos tiempos de COVID, donde muchas empresas no realizan la espirometría, ¿puede una placa darnos una idea fehaciente de la capacidad pulmonar real o de la función respiratoria? ¿O cómo están manejando en estas partes del país esta consideración a fin de identificar o evitar contratar a personal que tiene capacidad pulmonar limitada y tenga la necesidad de uso de respirador y que después no sea contraproducente y que pueda alegar alguna cuestión laboral? Muy bien. Sí, Oscar, pues mira, la pregunta está por demás interesante, ¿no? Ahorita el mayor riesgo que tenemos es que alguien asintomático o con algunos síntomas incipientes respire sobre los equipos, exhale sobre los equipos y nos contamine los equipos, y ese equipo pues ya sea una fuente, ¿no? De contaminación para todos, inclusive el propio técnico que está haciendo la prueba, enfermera o el propio médico, pues ahí nos puede contagiar a todos. Sí existe el riesgo latente, por eso se está contraindicando ahorita el uso de las espiros. Hay dos. Uno, lo que podrías hacer es hacer pruebas. Recuerden que la clave del éxito ahorita en COVID pues, es testear, que tú hagas alguna prueba donde verifiques que el paciente es negativo y que lo puedas programar para hacer la aspiro. Y la segunda es que utilices unos filtros, que son donde tienes el neumotacógrafo, hay unos filtros, es como una cámara que se conecta directamente al neumotacógrafo. Tiene una barrera muy importante de doble filtros, pero desafortunadamente cada filtro es muy caro. La última vez que estuvimos cotizando unos costaban entre 17 y 22 dólares cada filtro, y obviamente es desechable, así como la boquillita esta de cartón. Se la das y respira ahí, la tiras, el filtro es, se lo das, respira y lo tiras, ¿no? Inclusive hasta se puede manejar como un RPBI, que también te va a generar un costo cuando se tengan que llevar ese material. La radiografía no es una prueba de función pulmonar, es una prueba de imagen. No puedes medir de alguna forma indirecta los volúmenes pulmonares que pudiera tener. Al menos yo no sé de algún índice que debería sacarle algún índice, como el índice cardiotorácico, por ejemplo, que te pueda medir de alguna forma el volumen pulmonar. A la fecha, al día de hoy, yo lo desconozco. No sé por ahí si alguno de ellos pudiera darnos alguna otra opinión, pero no, la radiografía no es una prueba de función pulmonar, no es fisiológica como todas las otras que habíamos mencionado, ¿no? En la clase de Spiro, como la pletis, la difusión de CO2, la prueba de Schurl de la caminata de 6 minutos. Hay muchas otras pruebas que te pueden dar una mejor idea de cómo es la función pulmonar, y pues la radiografía simplemente te da un estimado, ¿no? Y más que nada te ayuda a determinar, a detectar si tiene algunas otras enfermedades, ¿no? Si tiene bronquitis, isuritis, si hay presencia de derrames, presencia de fibrosis, pero inclusive estás hablando de estadios avanzados. Y ahorita recuerden que uno de los estándares de oro de imagen para estudiar el pulmón, pues es la TAC, ¿no? Es ahorita uno como de los estudios más sensibles que tenemos. ¿Vale? No sé si